Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Por la presentación que vamos a tener en unos momentos más en pleno del punto de acuerdo, por el que vamos a hacer un llamado a las autoridades federales y a la Comisión de Presupuesto para que se prevean recursos suficientes adicionales que se destinen a la CFE para que esté en posibilidad de dar cumplimiento a la resolución que ordena la recontratación y los salarios caídos a todos los trabajadores. Son alrededor de 16.599 trabajadores de la extinta Luz y Fuerza, y tenemos un gran honor de estar aquí acompañados por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, con más de 3 años de una lucha que pues ya prácticamente podemos anunciar que está ganada. Realmente, como lo comentaba hace unos minutos tanto con Martín y Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del sindicato, precisamente en el sentido de que pues ya se cumplió una de las principales consignas de los trabajadores, en el sentido de que Calderón se va y el SME se queda. Aquí en la Asamblea Legislativa estamos saludando, sobre todo porque nuestra ciudad ha sido de las más perjudicadas por este decreto por el que se extingue Luz y Fuerza. Nos afectó enormemente a los millones de capitalinos, principalmente porque resultó una falacia los argumentos centrales por los cuales se fundó ese decreto del Ejecutivo Federal, en el sentido de que iba a mejorar el servicio. Ocurrió todo en estos 3 años menos una mejoría. Al contrario, hay un evidente insuficiencia. Se ha tandeado la electricidad y además se ha encarecido enormemente. Para nadie es un misterio estos cobros exorbitantes, estos cobros excesivos que está realizando la CFE sin ningún criterio real, con alguna certeza, y entonces eso es lo que ha venido sufriendo aquí. Para nadie es un misterio todas las explosiones que hubo en las MUFAs, el tema de los contratistas que en realidad no pudieron cubrir a la base trabajadora del sindicato, a los electricistas, y simplemente, a decir verdad, se han dedicado a saquear el cobre y toda la infraestructura eléctrica que tiene esta ciudad. Entonces, por eso es que nosotros, como Asamblea Legislativa y como diputados del PRD, deseamos hacer este atento exhorto para que ya no se le dé más largas a estas más de 16.000 familias, y de una buena vez se prevea en el presupuesto 2013 de ese recurso adicional. Voy a compartir la voz aquí con nuestro amigo con Humberto Montes de Oca para que les exponga básicamente cómo está esta situación. No nada más va a ser un llamado de la Asamblea, ha habido esfuerzos importantes allí en la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, que ya están esperando este atento exhorto. Tenemos compañeros diputados que van a plantear esta partida especial para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal de Circuito en materia laboral y puedan dar concreción a el laudo que está obligada a dictar la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces comparto la palabra ahorita con Humberto para que finalmente Martín termine de compartirnos las impresiones, pero eso es lo que se pretende el día de hoy. Vamos a ir a plantear a que la Asamblea del Distrito Federal haga ese llamado por todas las afectaciones. Primero, porque la razón estuvo del lado de los trabajadores, la legalidad estuvo del lado del Sindicato Mexicano de Electricistas, y por otro, no queremos seguir padeciendo el servicio que actualmente tan deficientemente nos está entregando CFE. Humberto, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos.
Para nosotros es muy importante lo que se va a plantear el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Legislativa, y de antemano agradecemos al diputado Manuel Robles Gómez este acto de solidaridad con la digna lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Han sido 3 años de duras penalidades para las familias de los trabajadores que fueron injustificadamente despedidos, y a la fecha hemos mantenido siempre desde un principio la crítica al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Hemos denunciado en foros nacionales e internacionales la guerra de exterminio que nos fue declarada por el gobierno federal en contra de un sindicato democrático en México, independiente, y también hemos hecho un esfuerzo por hacer valer nuestros derechos laborales. Hoy estamos ante una nueva situación a partir de la sentencia del segundo Tribunal Colegiado de Circuito que nos da la razón. En pocas palabras, establece los derechos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro fueron violados por el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que daba por terminadas las relaciones laborales tanto individuales como colectivas, que anticipadamente nos negaba la figura del patrón sustituto. Y bueno, todos sabemos ahora que esta sentencia está siendo dilatada en su ejecución por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y también por procedimientos y tácticas dilatorias que el gobierno federal viene implementando con la intención de alargar el conflicto, desgastar a los trabajadores y evitar una derrota histórica de un sindicato que, sabiendo defenderse en la calle, en la legalidad y en la lucha internacional, pudo obtener esta victoria jurídica. Nosotros hoy estamos promoviendo en diferentes instancias de los congresos locales en nuestra zona de atención, en Hidalgo, Puebla, Michoacán, Estado de México, Morelos, puntos de acuerdo en donde los congresos locales están exhortando al Ejecutivo Federal y en particular a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a que acate la sentencia de la Corte. Dentro de ese contexto se inscribe este punto de acuerdo que hoy se va a discutir en la Asamblea Legislativa, con la característica particular que en este caso va más allá del exhorto al cumplimiento de la sentencia, sino que también ya prevé la necesidad de contar con los recursos económicos suficientes para poder cumplir con la sentencia, es decir, para poder reinstalar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en un sector eléctrico que nunca se extinguió. Luz y Fuerza es una industria y nunca se extinguió. Ese es el motivo por el cual nosotros agradecemos la solidaridad que se nos está dando aquí en esta asamblea, y advertimos que nuestra lucha continuará hasta alcanzar la victoria definitiva. Nosotros no vamos a ceder en esta lucha que ya es histórica, en este caso por el cumplimiento de la sentencia. Tenemos programadas muchas actividades como Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales. Tenemos programadas algunas reuniones con comisiones de derechos humanos a nivel nacional. Tenemos 2 quejas a nivel internacional en contra del gobierno mexicano por violaciones a los acuerdos de colaboración laboral del Tratado de Libre Comercio, que se van a reforzar precisamente con las conclusiones de la sentencia del segundo tribunal. Es decir, nosotros estamos en un momento decisivo para el bienestar de las 16.599 familias que resistieron durante esos 3 años en las peores condiciones, en medio de una guerra mediática de criminalización en contra de nuestra organización, y pese a todo estamos de pie y hoy estamos muy cerca de alcanzar la victoria definitiva. Le dejo el uso de la palabra a Martín, y de verdad es una ejemplar dirección la que él ha llevado, pese a todo el embate de la administración Calderón, pese a las descalificaciones de las que ha sido objeto, y prueba de su conducción honesta al frente de este sindicato, pues es que esos más de 16.000 trabajadores pues lo han secundado y han estado muy firmes bajo su dirección. Martín. Gracias, diputado Manuel Robles Gómez, por el interés que muestra a este tema que es relevante para el pueblo de México.
de estas 16.599 familias, por lo menos hay 7.000 familias que son del Distrito Federal. Hay también un grupo importante de jubilados que han sido también afectados en sus derechos ya adquiridos como jubilados del Estado, del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Como se ha mencionado, la lucha del sindicato, que lleva más de 3 años, la hicimos una lucha en el terreno legal, acudiendo a todos los tribunales nacionales, a las propias juntas federales de conciliación y arbitraje. Después de 3 años, tenemos una sentencia del Poder Judicial que prácticamente resuelve en favor de los trabajadores. Esta sentencia es histórica en el país, porque la justicia federal ampara y protege los derechos consagrados en la Constitución a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. El gobierno federal engañó a los mexicanos diciendo que Luz y Fuerza del Centro era incosteable a partir del contrato colectivo de trabajo del ESME, cosa que no pudo demostrar en la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ni tampoco en los tribunales. Ellos dijeron, se emite, primero ordenaron la toma armada y militar de los centros de trabajo, si recuerdan, a las 10 de la noche de aquel 10 de octubre del 2009. 2 horas después publican un decreto en domingo, y 3 días después nos demandan la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo a través del organismo de la Secretaría de Hacienda, que es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Solicitó por un asunto especial que se dieran por terminadas, y la justificación fue por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Calderón dijo que era un tema económico, interés público, economía nacional, y no lo pudieron demostrar. Hicieron creer entonces que porque se publicaba un decreto, que por ende se extinguían las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Y además también dijo en ese laudo del 30 de agosto del 2010 la Junta Federal que no teníamos derecho al patrón sustituto, algo que resolvió ya el colegiado. Dice, no se justifica la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo a partir de los supuestos de causa de fuerza mayor, caso fortuito. Segundo, revisó y dice, tienen derecho a la sustitución patronal. La Comisión Federal de Electricidad es la que presta el suministro de energía eléctrica en todo el país a partir del artículo 7º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad es la que está obligada a las relaciones obrero-patronales con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces, desde el día que nos echaron fuera de nuestras instalaciones hasta el día que recuperemos nuestra fuente de trabajo, nos tienen que reconocer nuestra antigüedad y los salarios caídos y todos los que se sigan cayendo por esta decisión autoritaria del propio Ejecutivo Federal. ¿A cuánto equivale? En este momento tenemos una cuantificación que se ha desarrollado por parte de los contadores y actuarios que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas. Para el pago de los salarios vencidos, en este momento son 9.418 millones de pesos, salario más prestaciones, más las cuotas obrero-patronales, que son 1.750 millones de pesos, y los correspondientes impuestos sobre la renta, que son otros 882 millones de pesos. Esa es la primer cuenta que sale, y lo que tiene que ver con los salarios a partir de la reinstalación, el salario diario de nómina y prestaciones con la reinstalación son 1.225 millones de cuotas obrero-patronales, y estamos hablando que salarios y prestaciones de los trabajadores son alrededor de 2.500 millones de pesos por año, y el impuesto sobre la renta de estos trabajadores, de los 16.599, asciende a 617 millones de pesos. Esta es la partida presupuestal que la Asamblea, a partir del punto de acuerdo del diputado Manuel Robles Gómez, va a impulsar para que el Ejecutivo
Ejecutivo, o más bien la Comisión de Presupuesto, la Cámara de Diputados y Senadores, se pueda etiquetar este recurso. Es muy importante que se etiqueten los recursos a partir de esta sentencia. Ustedes checan la Constitución, el artículo 1, con lo que modificaron en la pasada legislatura de derechos humanos, o derechos laborales, habla de la restitución de los derechos adquiridos de los mexicanos a partir de estas modificaciones en la ley. Entonces se nos tiene que restituir todos nuestros derechos que fueron violentados, establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, y fueron violentados ¿por quién? Pues por el Ejecutivo Federal. Aquí también cabe señalar que el responsable es Felipe Calderón, es Javier Lozano, es todos los que tomaron esta decisión equivocada de despedir de manera injustificada a 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Muchas gracias. Este punto lo hemos planteado de urgente y obvia resolución precisamente porque está ya por abrirse la discusión en San Lázaro por el presupuesto 2013. El proyecto llegará los primeros días de diciembre a partir de la toma de protesta de Peña Nieto. Entonces, por eso lo consideramos oportuno, por eso lo estamos planteando de obvia y urgente resolución, también como integrante de la Comisión de Presupuesto aquí en la Asamblea Legislativa, y con todo el respaldo del grupo parlamentario. El diputado Granados precisamente lo secunda y nos está respaldando en este tema. Es un tema de país, de nación, y en el que no puede estar ausente la opinión de la Ciudad de México. Por eso lo estamos haciendo, no nada más porque saludamos esta victoria histórica que están teniendo los trabajadores del sindicato, sino por lo que nosotros esperamos de beneficio como ciudad para mejorar el servicio eléctrico, y esencialmente por un tema de tarifas. Incluso como gobierno, hace unos días se acaba de mencionar todos los cobros que se le está queriendo hacer exorbitante también al gobierno del Distrito Federal, a sus delegaciones. Entonces es una situación que no puede continuar de esta manera. Vamos a secundar y dar todo el apoyo para que la Junta de Conciliación, al dictar el laudo, de manera inmediata pueda recuperar sus plazas y estén pues en su trabajo, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a querer, porque de manera implícita va a estar el mejoramiento del servicio eléctrico, y vamos a tener una definición clara con las tarifas también. ¿Alguna intervención, alguna pregunta? Todo está clarísimo, no hay ninguna inquietud por parte de ustedes. Me preguntan el tema de lo del servicio de administración tributaria que está promoviendo el recurso de revisión. Realmente esto ya causó estado, ya es cosa juzgada. El tema de que los trabajadores deben de recuperar su plaza y les deben de pagar todos los salarios vencidos ya está esclarecido. Es únicamente un tema de ganarle tiempo lo que está haciendo el servicio de administración tributaria, porque la Corte, incluso desde que declara constitucional el decreto, también se pronunció en la preservación de las relaciones laborales, y también al estar resolviendo el amparo, esta segunda o colegiado de circuito en el que le reconocen el triunfo al sindicato, también desecharon la petición del Procurador General de la República para que la Suprema Corte ejerciera la facultad de atracción. Entonces, la conclusión es que ya no hay nada de interpretación constitucional en este asunto, ya es un tema pues revisado por la máxima instancia, que en este caso se depositó en el Tribunal Colegiado de Circuito, y entonces pues no queda más que la concreción de esa resolución. Entonces, por eso hacemos esa previsión de que tiene que haber recursos suficientes para que, al dictar el laudo la Junta, la quinta sala me parece es de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues de manera inmediata puedan estar en su trabajo los electricistas. Muchas gracias, muy buen día. A Martín Esparza, esta partida presupuestal que están pidiendo, pues prácticamente ya lo está negociando el próximo gobierno federal, o sea, ya con Calderón ya nada. Yo le quiero preguntar, este asunto que se le hereda al próximo gobierno federal, ¿ustedes ya hablaron con el equipo
equipo de transición, cómo lo van a ver, si ellos les van a apoyar para sacar esta partida, ¿qué tiene de eso? Sí, efectivamente este es uno de los tantos problemas que va a heredar Calderón a la siguiente administración. Es un tema muy irresponsable por parte de esta administración porque le deja un conflicto con los trabajadores del SME, pero además cuantificado en dineros, es dinero que hay que comprometer para el ejercicio del 2013 por esta decisión equivocada de la administración de Calderón. Los mismos de Gobernación dicen pues que ya no tienen posibilidades ellos de resolverlo porque hay que presupuestar, y el equipo de transición lo que les dijo a Gobernación fue pues ya dejen en paz ese tema, ya ni se metan, les van a dejar una bomba de tiempo y todo lo va a atender ya el equipo de transición. No hemos platicado con ellos, tenemos una mesa en Gobernación. Lo cierto es que Gobernación ya también nos lo sugiere, dice ya platican con el equipo de transición. Será en los próximos días que buscaremos al licenciado Miguel Osorio Chong, que es de los encargados de la transición para el tema de conflictos sociales, para explicarle, llevarle la sentencia, hasta dónde estamos, llevarle el tema del presupuesto, pero también vamos a pedir la intervención de la Asamblea del Distrito Federal, la participación del Congreso de la Unión, la Comisión de Presupuesto, a partir de esta sentencia que ya se tiene. ¿Y qué expectativa tienen del equipo de Peña Nieto? Pues aquí ya es una resolución judicial. Pero de que la cumplan, de que le den resolución, o sea, ¿cuál es la expectativa? Sí, aquí nosotros lo que decimos que ya el Poder Judicial está sentenciando la solución del conflicto. Aquí ya no es un tema político ni de negociación con ellos. Simplemente lo que vamos a decirles es que ya hay una sentencia que nos da la razón y lo que se tiene que hacer, pues sí, las sentencias de la Corte es de inmediato cumplimiento. La ley de amparo en el artículo 106, 107 se establece que debe ser una sentencia de ejecución inmediata y además resarcir el daño que se le ha ocasionado a los que se les violaron sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Entonces aquí no hay nada de negociar con el equipo de transición, sino simplemente es que se cumpla la sentencia del Poder Judicial, que como bien lo dice el diputado Manuel Robles Gómez, ya la Corte en todas las instancias ya se pronunció. El Pleno de la Corte se pronunció en junio del 2010 sobre la constitucionalidad del decreto. La sala número 2 de la Corte se pronunció ya también sobre un recurso de retracción que quiso hacer la PGR, se le desechó, y el colegiado en materia laboral resuelve también satisfactoriamente para los trabajadores. Ya no hay otra instancia más, ya no hay otro recurso. Lo que observamos que de manera irresponsable este gobierno interpone recursos de revisión para alargar el cumplimiento de la sentencia, pero por los mismos abogados, el hecho de la sentencia no, o el recurso de revisión que interpusieron no obstaculiza el cumplimiento de la sentencia, porque día que pasa, día que se les sigue afectando sus derechos fundamentales a los trabajadores. Pues muchas gracias. En un rato más, ahora va a empezar hasta la 1 de la tarde por la cuestión de la inauguración del metro, pero alrededor de las 2, 3 de la tarde estaremos subiendo este punto a tribuna. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.